Saludos mis hermanos y hermanas, qué placer poderme dirigir a ustedes a través de este medio. Estamos compartiendo una serie de videoblog relacionados a la iglesia celular, el sistema celular como un modo de vida de la iglesia para la multiplicación de los discípulos en el reino de Dios. Hemos compartido en otros temas anteriores la evaluación, la importancia de la evaluación en el sistema celular. Hemos hablado también acerca del sistema de apoyo o estructura de apoyo, o lo que otros llaman el ejército celular, como un sistema de liderazgo que sostiene el crecimiento y que permite que la iglesia crezca de manera permanente y el crecimiento sea sostenible. Hemos hablado de eso. También hemos explicado a grandes rasgos cómo funciona el sistema celular, los tipos de reunión que tiene, cuáles son los dos momentos que tiene la célula. Puedes ver estos y más videos aquí en nuestro canal God's Channel. Así que por favor no olvides suscribirte a nuestro canal God's Channel y también al canal El Libro de la Vida. Ahí podrás encontrar también mucha información que te va a servir para el desarrollo y crecimiento de tu vida espiritual y de tu congregación también. Soy el pastor Marlon Sánchez y hoy estaremos hablando acerca de la transición e implementación del sistema celular. Este es un tema muy importante, ya que hay iglesias que desde su plantación o desde su fundación se hicieron a través del sistema celular, lo cual pues favorece el crecimiento y favorece el desarrollo de la iglesia. Pero hay otras congregaciones que tienen un modelo o un sistema tradicional de trabajo. Están basadas en departamentos, son iglesias organizadas a través de departamentos o concilios o ministerios. Por ejemplo, hay iglesias que están organizadas en el concilio de varones, concilio de mujeres, esfuerzo juvenil, ministerio de jóvenes, ministerio de niños, de caballeros. Hay diferentes nombres que las iglesias o las congregaciones le ponen a estos departamentos: departamento de caballeros, departamento de damas, departamento de jóvenes, departamento de niños. Entonces, la iglesia que está estructurada en departamentos o en ministerios es una iglesia que no es celular. Entonces, hay una gran pregunta que siempre se nos presenta de parte de los pastores que dirigen una iglesia de este tipo. Y la pregunta es, hermano, ¿cómo hago para transformar mi iglesia a un modo de vida celular? ¿Qué proceso debo de seguir? ¿Qué pasos debo de dar? ¿Cómo puedo lograr revitalizar mi iglesia que está fundada en 4 ministerios o 5 ministerios y no estoy teniendo crecimiento? Es decir, no estoy logrando tener crecimiento. Tengo 10 años con los mismos 100 miembros o 10 años con los mismos 75 miembros y estoy buscando revitalizar la iglesia y tener un rumbo más claro para el cumplimiento de la Gran Comisión. Bueno, pues hoy vamos a estar hablando acerca de las etapas, mejor dicho, de las fases que se deben de seguir para hacer la transición de un modelo tradicional al sistema celular. Y para eso vamos a comenzar leyendo Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí encontramos una palabra específica: la renovación de nuestro entendimiento. El contexto en el que el apóstol Pablo lo está hablando es la importancia de que el cristiano renueve su entendimiento a la luz de lo que ahora él es en Cristo, a la luz de las promesas, a la luz de la palabra de Cristo, y que evite o que renuncie a todos aquellos esquemas de la vida pasada. Sin embargo, este aspecto, este elemento de la renovación del entendimiento no se aplica solo para el plano espiritual, sino que también se aplica para el plano eclesiástico, para el plano eclesiológico, para la manera de hacer iglesia, para la manera de ser iglesia, la forma en cómo concebimos la iglesia. Entonces, nosotros vamos a centrarnos en la importancia que tiene renovar el trabajo que hacemos en la iglesia, que nuestro entendimiento pueda comprender el tiempo en el que vivimos y cómo la iglesia debe responder a las necesidades de la comunidad desde la palabra de Dios, desde la perspectiva del reino de Dios. En este sentido, todo comienza
que el pastor debe de tratar de cambiar su enfoque. Si el pastor comprende la importancia de renovar la iglesia y esta comprensión de renovación la transmite a sus líderes, pues por ahí va comenzando ya, vamos ya por un buen camino. Pero queremos decir que en esta última década hay muchas iglesias que han empezado a preocuparse por el crecimiento. Hay muchas congregaciones que están haciendo muchos esfuerzos para tratar de incrementar el caudal de los discípulos en el reino de Dios. Y hay algunos libros que ofrecen soluciones mágicas o fórmulas mágicas para el crecimiento de la iglesia, lo cual no le recomiendo yo. Sola lectura de un libro no le va a dar a usted el crecimiento de una iglesia, sino que es el modo de vida de la iglesia del Nuevo Testamento lo que va a revitalizar su iglesia. Y estas son reuniones en los hogares y reuniones generales. El modo de vida del sistema celular es lo que en realidad le va a traer la revitalización de su iglesia. Y otros elementos más que vamos a mencionar a lo largo de este videoblog. No te desconectes, por favor. Ahora, vamos a presentar este proceso de transición y de implementación. Lo vamos a trabajar en 4 fases. Y vamos a decir cada una de las 4 fases y luego las vamos a ir desarrollando ordenadamente. La primera fase que te recomendamos, si tú eres un pastor que estás interesado en hacer la transición de un sistema tradicional a un modo de vida celular, es que en la primera fase lo que inicia es que tú debes conocer y entender qué es la transición y qué es el modelo celular. Muchos han fracasado al tratar de implementar las células porque abren células, pero no han hecho la transición de la iglesia. Cuando tú solo abres los grupos y no has hecho la transición de la iglesia, entonces lo más seguro es que los grupos no te van a dar, las células no te van a dar el resultado que tú estás esperando. Tienes que trabajar la transición. Entonces, pero hay algunos que trabajan la transición, pero no tienen claro el sistema celular. Y cuando ya tienen a la gente emocionada, motivada para empezar a trabajar, no entienden cómo funciona la estrategia celular. Entonces tampoco van a tener fruto. Aquí en la primera fase, tú tienes que entender qué es la transición, de qué se trata la transición y debes de tener claro qué es el modelo celular, cuáles son sus elementos, cuáles son sus principios, cuáles son sus valores. Y si tú tienes claro eso, entonces estás listo para avanzar a la segunda fase. Esta segunda fase tiene que ver con enseñar a la iglesia sobre el modelo celular. Aquí es muy importante en la segunda fase que tú enseñes sobre los valores, sobre los principios bíblicos que sustentan la estrategia celular. Por ejemplo, es importante que tú te tomes el tiempo para enseñar las bases bíblicas del sistema celular. El sistema celular tiene un fundamento bíblico profundo desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y a lo largo de la historia de la iglesia también. Entonces es importante que tú te tomes el tiempo para enseñarle a la congregación los fundamentos bíblicos del sistema celular, pero no solo los fundamentos bíblicos, sino también la diferencia que hay entre una iglesia celular y una iglesia tradicional, una iglesia celular y una iglesia con células, que no es lo mismo la iglesia con células que la iglesia celular. La iglesia celular es aquella donde la célula es la columna vertebral del desarrollo del trabajo de la iglesia, y la iglesia con células es donde las células son un programa más de los muchos programas que la iglesia tiene, no tienen la centralidad y la importancia. Entonces, en la segunda fase, enséñale a la iglesia la razón de ser de la iglesia, qué es la gran comisión, la importancia de evangelizar, la importancia del discipulado, la gran comisión que Dios nos ha mandado. Tienes que poner el fundamento teológico y bíblico para la misión y enseñar también el fundamento de la iglesia, el fundamento bíblico de la iglesia celular. Esto te va a llevar a una tercera fase, y en la tercera fase tú tienes que comenzar a realizar un cambio de paradigma y acción. Generalmente las primeras 2 fases pueden ir actuando de manera simultánea. Muchas veces los pastores van empapándose, van conociendo el modelo y a la vez van empujando ya algunos valores, van empezando a enseñar a la iglesia. Entonces no quiero que veas esta fase como algo que está cortado, no. Puede hacer que en algún momento esto vaya interactuando, puede hacer que vaya simultáneamente. Todo va a depender de cómo tú como pastor decidas ir haciendo la transición. En la tercera fase lo que debes hacer es comenzar a realizar el cambio de paradigma y acción. Debes de comenzar a entender ya la iglesia,
que la iglesia debe de estar no solamente en las reuniones generales, sino que también la iglesia debe de estar en los hogares. Ese es un cambio de paradigma, un cambio de acción. Debes de dejar de centrarte en programas de los departamentos para centrarte en las personas, en el entrenamiento de las personas, en el comisionamiento de líderes, en el desarrollo de líderes, en el entrenamiento de líderes, en la visión de alcanzar a otros para Cristo. Debe haber un cambio de paradigma. Y en la cuarta fase, debes de comenzar a implementar los elementos del sistema celular. Es decir, debes de comenzar a abrir la escuela de capacitación de líderes, debes de comenzar a buscar a las personas que vas a involucrar, entrenarlas, y debes de empezar a abrir las células, a hacer el pedido de los hogares. Debes ya de implementar los elementos del sistema que has venido enseñando desde la segunda fase y que tú veniste conociendo desde la primera fase de la transición. Estas cuatro fases, te van a permitir realizar una transición saludable en tu iglesia. Primero, conocer y entender qué es la transición y el modelo celular. Segundo, enseñar a la iglesia sobre el modelo celular. Tercero, realizar el cambio de paradigma y acción. Y cuarta fase, implementar los elementos del sistema celular. Vamos a ir viendo cada una de estas fases para que tú vayas desarrollándote y vayas conociendo más de este maravilloso tema. Empecemos entonces por la primera fase. Dijimos que la primera fase era entender qué es la transición y el modelo celular. Es decir, cuando hablamos de transición y del modelo celular, ¿a qué nos estamos refiriendo? En primer lugar, cuando hablamos de transición, nos estamos refiriendo a que es el proceso de cambio de los valores de una iglesia. Es el movimiento de cada miembro de la iglesia de creer los valores a practicar los valores. Generalmente, todas las iglesias tenemos un sistema de valores que profesamos creer. El problema es que muchas veces no practicamos los valores que profesamos creer. Por ejemplo, en la transición estamos hablando que vamos a estimular a la iglesia, vamos a animar a la iglesia para que pase de creer los valores a practicar los valores. A ese movimiento, a ese proceso es a lo que se le llama transición. Cuando yo voy guiando a la iglesia para que la iglesia comience de creer los valores a practicar los valores. Eso es muy importante. Cuando yo observo que ya los hermanos de la iglesia, las hermanas de la iglesia, están empezando a practicar los valores que ellos profesan creer, entonces yo veo que ya el ambiente está cambiando y están comenzando a estar preparados para ser guiados al trabajo de la estrategia celular. Pero hay una pregunta que nosotros debemos hacernos para descubrir cuáles son los valores de nuestra iglesia. Y la pregunta que debemos hacer no es ¿cuáles son los valores de nuestra iglesia? No, la pregunta es ¿qué hicimos la semana pasada? Esta pregunta es clave. Usted debe de aplicar esa pregunta como pastor a su iglesia. ¿Qué hicimos como iglesia la semana pasada? Y debe de empezar a analizar. Bueno, día lunes tuvimos culto de oración. Nada más 10 personas vinieron. El día martes, el culto de las mujeres. Solo unas 30, 20 mujeres vinieron. El día miércoles, día libre para la familia, o campanitas, o misioneritas, algún programa de este tipo. Jueves, estudio doctrinal, pues llegó un grupo de unos 50 personas. El día viernes, el culto de los caballeros. Llegó un grupo de caballeros, como de unos 20, 25 caballeros que estuvieron en el culto. El día sábado, el culto de jóvenes, obviamente los caballeros y las damas no van a llegar. Solamente los jóvenes van a estar ahí, unos 20, 25 jóvenes. Y el día domingo, escuela dominical por la mañana y nuestro culto general por la tarde. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué hicimos la semana pasada? Bueno, la semana pasada hicimos culto. ¿Y cuántas personas se habrán convertido esa semana? ¿Cuántas personas se discipularon en esa semana? ¿Cuántas personas vinieron nuevas a la iglesia?
como resultado de lo que hicimos la semana pasada. Y si usted observa que no ha tenido resultado, pues allí tiene la respuesta. El valor de su iglesia es una iglesia que le da valor a lo litúrgico. Su iglesia está centrada en el elemento litúrgico, en hacer culto, pero no está centrada en hacer discípulos. Entonces allí tiene ya la primera respuesta que lo va a comenzar a guiar para ver qué valores está practicando su iglesia. Pero también muy importantes algunos pasos que debemos de tomar en cuenta en la transición. No solamente hacernos esta pregunta, que es de donde debemos de partir para diagnosticar cómo está el estado de nuestra iglesia, cuáles son los valores que estamos practicando. Debe de estudiar el modelo usted como pastor y asegurarse de haberlo entendido, los valores, los principios y los elementos que forman el modelo. No le aconsejo que usted se meta a hacer transiciones si usted no tiene claro a dónde va a llevar la iglesia, porque si no la iglesia va a terminar confundida. Y le aconsejo que si usted puede visitar una iglesia celular para ver cómo funciona todo en la práctica. Después de que usted se ha empapado del conocimiento del modelo celular, puede visitar una iglesia donde estén trabajando con el sistema celular para que usted vaya a ver en la práctica cómo funciona todo. Porque muchas veces en los libros no viene muy bien claro, no viene muy explicado cómo funciona el trabajo celular. Solo vienen los principios y usted tiene que tratar de digerirlos y tratar de contextualizarlos. Pero a veces no todos logran hacerlo. Por eso es importante que usted pueda visitar una iglesia celular para conocer cómo funciona. Y otro elemento importante es que usted como pastor debe de modificar su sistema de valores. Es decir, de que si usted quiere una iglesia celular, pero sigue pensando como un pastor tradicional, entonces no le va a dar el crecimiento que usted quiere. Si usted tiene miedo o tiene temor de hacer cambios, no va a tener los resultados que usted quiere. Entonces usted tiene que cambiar su sistema de valores. Usted tiene que ser el primero que motive a los hermanos a hacer el trabajo. Y cuando usted vaya y comience a reunirse con aquellas personas que ya usted empezó a identificar que estas personas están practicando los valores del sistema celular, que usted ya empezó a ver que estas personas empiezan a invitar amigos, empiezan a llevar amigos al templo, empiezan a evangelizar, estas son personas que ya están empezando a practicar los valores del sistema celular, del sistema bíblico, de la palabra de Dios, a ser discípulos. Entonces usted se reúne con estas personas y usted comienza su célula modelo. Usted agarra a estas 5 o 6 personas tal vez que tienen su congregación y abre su célula modelo. Esta célula le va a servir a usted para modelar la forma en cómo quiere que las demás células que va a comenzar a abrir funcionen. Usted como pastor debe de dirigir esta célula por un tiempo porque es la célula modelo. Y estas 6 o 7 personas que usted ha identificado son las personas que después van a llegar a ser líderes de las nuevas células que usted va a aperturar en su ciudad o en su vecindario. Entonces, apertura su célula modelo, pero ya usted tiene claro los valores del sistema, ya usted se ha empapado del conocimiento del sistema celular, usted no va a ir a ciegas, sino que usted ya tiene claro hacia dónde lleva la iglesia. Entonces, usted puede iniciar su célula modelo ya. Y allí usted tiene que enseñarle a los hermanos cómo dirigir la célula. Usted mismo va a ir aprendiendo junto con ellos. Es un trabajo de equipo. Usted tiene que guiarlos para que vivan la experiencia de compartir su vida en la célula, edificarse unos a otros, desafiarse a ganar a otros para Cristo, alentarse, escucharse, que es lo que básicamente se vive en una reunión celular. Luego, cuando ya usted comienza a hacer su trabajo, usted se va a dar cuenta que las personas se van a comenzar a convertir. Esto es así. Todo pastor celular le va a dar testimonio de esto. Una vez se abre una célula y se hace un buen trabajo con claridad, las almas comienzan a convertirse. ¿Por qué? Porque es el trabajo del cuerpo de Cristo, más en primer lugar la obra del Espíritu Santo convenciendo a las personas de pecado, de justicia, de juicio, y los hermanos invitándolos a ir a oír la plática, la predicación, el estudio bíblico, a la célula. Es muy importante esto. Entonces usted va a comenzar a tener crecimiento. Al llegar a una cantidad de unos 14 hermanos que ya se están reuniendo
usted comenzó con 7 y ahora tiene 14, ya ganó 7 nuevos, pues entonces usted comienza el proceso de multiplicación de su célula. Y así gradualmente va abriendo células en las diferentes colonias o en los diferentes vecindarios donde usted quiere evangelizar. Pero ¿quiénes van a ser los líderes? Los que estuvieron con usted en la célula modelo. Aquellas personas que comenzaron a practicar los valores y a entender un poco más del sistema celular. Ahora entremos a la segunda fase. Que como le repito, estas dos fases, la primera y la segunda, básicamente van como interactivas, ¿verdad? No es que se deja una y se arranca la otra, sino que vamos trabajando simultáneamente. Al mismo tiempo que estoy enseñando a la iglesia sobre el sistema celular, es porque yo ya en primera plana, en primer paso, yo ya me empapé del sistema y he comenzado a vivir los valores del sistema celular. Luego viene la segunda fase, que es enseñar a la iglesia sobre el modelo celular. Explicar en primer lugar a la iglesia las razones bíblicas, las razones históricas y las razones teológicas para ser una iglesia celular. La iglesia celular no es una moda teológica, no es una moda eclesiológica. La iglesia celular es el modo de vida de la iglesia del primer siglo, de la iglesia de los apóstoles. Entonces es importante que la congregación entienda con claridad este elemento. La claridad de las razones por las que hay que ser una iglesia celular. Hay que explicar las ventajas de ser una iglesia celular. Por ejemplo, una de las ventajas de la iglesia celular es que la iglesia celular permite el desarrollo de los dones espirituales. ¿Qué quiero decir con esto? No quiere decir que en la iglesia tradicional no se muevan los dones, no me vaya a malinterpretar, sino que, por ejemplo, en una célula es más fácil estar orando por los enfermos, es más fácil visitar los enfermos, es más fácil organizarnos para tener un ayuno para recibir el bautismo del Espíritu Santo. O sea, el trabajo celular dinamiza el ministerio de la iglesia, dinamiza la participación de los cristianos en la obra de Dios. Entonces, mientras que en la iglesia tradicional tenemos que esperar que llegue el culto. Y en el culto solo participa la directiva del ministerio, la presidenta, el tesorero, la secretaria. Solo ellos participan, más nadie participa. Entonces en la célula participamos todos, somos un equipo. También es importante hablar acerca de la diferencia entre una iglesia celular y una iglesia con células. Por ejemplo, en una iglesia celular, la célula es el centro del desarrollo. Todos estamos enfocados en trabajar en la célula, en multiplicar líderes para multiplicar células. Pero en la iglesia tradicional o en la iglesia con células, cualquier departamento compite con la célula. Y se suspenden las células a cualquier hora y en cualquier momento están suspendiendo las células porque el ministerio de mujeres tiene este evento, porque el ministerio de hombres tiene este otro evento. Entonces están suspendiendo la célula. Esa todavía no es una iglesia celular, es una iglesia con célula y hay que explicarle a los hermanos cuáles son las diferencias para que nos vayamos enfocando en el trabajo celular. Y podemos trabajar explicando los elementos del modelo celular. Uno de los elementos del sistema celular es la evaluación. Otro de los elementos del sistema celular es la multiplicación. Otro de los elementos del sistema celular es la formación de líderes. Otro de los elementos del sistema celular es el principio del comisionamiento de los discípulos hasta que lleguen a ser líderes para que multipliquen la palabra en otras personas. La filosofía espiritual, el principio espiritual, la oración es muy importante en la iglesia celular. No hay nada sin oración, nada pasa sin oración en las iglesias celulares. Entonces, estos son los elementos del sistema celular que usted tiene que enseñarle a la iglesia. Porque si la iglesia está acostumbrada solo a estar ahí haciendo fiestecitas, reventando piñatas, comiendo pastelitos, no son iglesias que están acostumbradas a ayunar, a orar. Y al hablar de ayunar y orar, estamos hablando de hacerlo con propósito, ¿verdad? Para ser empoderados, para ganar las almas para Cristo. Entonces, vea que esto es importante en la segunda fase. Debemos enseñar a la congregación. Y no solamente sobre la estrategia celular, sino que debemos enseñarles sobre la razón de ser de la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la razón de ser de la iglesia en la tierra? Evangelizar, predicar, discipular, adorar y servir a la comunidad. Esa es la razón de ser. La iglesia ha sido dejada para adorar al Padre,
pero no solamente para tener una experiencia mística o espiritual de adoración con el Padre, lo cual es magnífico y es necesario, sino que esta experiencia espiritual debemos de traducirla en servicio comunitario. ¿Y cómo vamos a servir a la comunidad? A través de la célula. Vamos a evangelizar, vamos a discipular, vamos a cubrir al desnudo, vamos a alimentar al hambriento, vamos a ser de bendición en nuestra comunidad. Entonces tenemos que explicarle a la iglesia estos temas, los grandes temas de la eclesiología bíblica. También el pastor debe de estar comprometido con esto, porque si el pastor no está interesado, si el pastor no le interesa, si él no promueve, no esperemos que haya ningún crecimiento ni ningún cambio. Si el pastor es el primero que no cree que esto va a funcionar, pues no va a funcionar, no lo dude. Usted es, como dicen, la clave o el clavo, es decir, usted es el que impulsa o el que detiene. Debe de preocuparse usted por practicar estos valores del reino, por amar la célula, por tener pasión por evangelizar, tener pasión por hacer discípulos, tener pasión por la oración, tener pasión por enseñar la palabra, tener pasión por formar líderes. Si usted no tiene estos valores como líder, como pastor, lo más seguro es que su iglesia no va a avanzar. Pero nos volvemos a plantear la pregunta, ¿qué son los valores? ¿Qué son los valores? Bueno, los valores son las prioridades interiores. Es aquello que yo expreso con mis acciones. Es aquello a lo que yo le doy valor, a lo que yo le doy prioridad. Eso es un valor. Entonces, si en mi iglesia yo no le doy prioridad al discipulado, yo no le doy prioridad a la formación de líderes, yo no le doy prioridad a la evangelización, entonces no puedo esperar un crecimiento. Si en mi iglesia lo que yo le doy prioridad es a celebrar el cumpleaños, lo que yo le doy prioridad es a comer pastel cada vez que hay una fiesta. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, no me vaya a malinterpretar. La comunidad, la comunión, la coinonía es algo muy importante, pero la coinonía solo es un elemento de los valores que yo tengo que tener prioridad en la iglesia. No puedo, porque si una iglesia está centrada solo en comunión, y en comunión eso se llama coinonitis. Es decir, la iglesia está desenfocada, solo está centrada en ella misma y se ha olvidado de la comunidad y de las personas que no tienen a Cristo. Entonces, esos son los valores, aquellas prioridades interiores, aquello en lo que yo le presto mayor énfasis, a lo que yo le doy mayor énfasis. ¿Cómo descubrimos los valores? Dijimos qué hice la semana pasada, qué hicimos la semana pasada, qué hicimos esta semana. ¿En qué gastamos nuestro tiempo la semana pasada? ¿En qué gastamos nuestra energía la semana pasada? ¿En qué invertimos nuestro dinero la semana pasada? Esas preguntas te van a permitir entender. Hay iglesias que tienen un gran presupuesto para viajes, para paseos. No está malo, no me malinterprete. Pero para evangelización no hay. Para formación de líderes no hay. Para entrenamiento no hay. Entonces es una iglesia que está desenfocada. Debemos empezar a trabajar por reenfocarla. Entonces, todos nosotros dedicamos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro dinero a aquellas cosas que valoramos, y las iglesias también. Así nosotros vamos a saber cómo están nuestros valores. Ahora, ¿cuál es el problema con la cuestión de los valores? Bueno, el problema es que a menudo los valores que creemos no son los que estamos practicando. Piense por un momento estos valores: evangelismo y discipulado. Y hay que hacernos esta pregunta: ¿a cuántas personas le hablamos el evangelio? ¿A cuántas personas estamos discipulando para que se conviertan en líderes? Si la respuesta en su mente es cero, si en su iglesia cero evangelización y cero discipulado, necesitamos empezar a reenfocar los valores. Pero, ¿cuáles son los valores de Dios? Mateo 22, 37 al 39, Jesús define ¿cuáles son los valores? En primer lugar, amar a Dios con todo nuestro ser. En segundo lugar, amar a las personas. Esos son los dos grandes valores de Dios: amar a Dios con todo nuestro ser y amar a las personas. Pero, ¿están presentes estos valores en las acciones de la última semana de nuestra iglesia? ¿Cómo reflejamos el amor a Dios? Bueno, lo reflejamos a través de nuestra vida devocional. ¿Cómo reflejamos el amor a las personas? A través de la evangelización y el servicio a las personas. Yo estoy reflejando el amor. Muchos pueden pensar que el amor solo se refleja a través de un sentimiento, a través de un pensamiento, a través de la voluntad. Pero todo esto va implicado.
para mostrar los valores de Dios. ¿Cómo aman las personas a Dios? ¿Cómo mostrar el amor a Dios y el amor a las personas? La palabra lo dice, guardar los mandamientos del Señor. Guardar, obedecer, hacer y practicar. ¿Qué paso nosotros debemos de dar? Bueno, amor a Dios, Mateo 4:4. Leer la Biblia, Mateo 6:6. Orar en privado. Estos son los grandes valores devocionales que reflejan mi amor a Dios. Cuando yo oro, cuando yo leo la Biblia, cuando yo estoy orando en privado y obedezco la palabra, eso refleja mi amor a Dios. Pero, ¿cómo voy a ver reflejado mi amor por las personas? Bueno, predicando el Evangelio según Marcos 16:5, Mateo 28:20, haciendo discípulos. Yo no puedo decir que amo a las personas si no les hablo de Cristo. No puedo decir que amo a mi familia si no les comparto el mensaje de salvación. No puedo decir que amo a Dios si no me gusta leer la palabra. No puedo decir que amo a Dios si no tengo contacto. Vea que estos elementos son espirituales. El crecimiento de una iglesia no solo se trata de tener una estrategia definida únicamente, sino que se trata de tener una estrategia, pero tener los valores espirituales para sustentar el trabajo de la iglesia. Y finalmente, en esta fase, cuando ya nosotros hemos entendido los valores, estamos enseñando los valores del reino, estamos practicando los valores del sistema celular y de la palabra, debemos transmitir estos valores a los líderes de la iglesia. Debemos seleccionar a los hermanos que han pasado de creer los valores a vivir los valores. Aquellos hermanos que comienzan a invitar amigos, aquellos hermanos que comienzan a evangelizar a la hora de las predicaciones, a invitar a otros a aceptar. Esos son los candidatos que yo debo de tomar. ¿Para qué? Para la tercera fase, para empezar a realizar el cambio de paradigma y acción. Esa es la tercera fase, el cambio de paradigma y acción. Y en el cambio de paradigma y acción se enfocan tres grandes cambios. Se hacen tres grandes cambios. El primero, cambio de enfoque. El segundo, cambio de conducta. Y el tercero, cambio de escenario. Si usted quiere hacer este proceso de transición y ha llegado hasta aquí, ha venido enseñando los valores, ha venido enseñando el sistema celular a la iglesia, ha venido haciendo todos estos leves cambios, ahora debe de hacer cambio de enfoque, cambio de conducta y cambio de escenario. Veamos qué quiere decir. Cambio de enfoque, bueno, de las reuniones a las relaciones. Es decir, de lunes a domingo las iglesias tienen un montón de reuniones, pero no tienen relaciones con las personas que quieren ganar para Cristo. Entonces debemos de empezar a relacionarnos con las personas que queremos ganar para Cristo, sino a quién vamos a traer a la iglesia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la amistad y a través del servicio. Y debemos ir haciendo este equilibrio. De tanto evento que hacemos en las iglesias a procesos de formación de líderes. En vez de estar haciendo tanto activismo, concentrémonos en procesos de educación y de desarrollo de líderes y de los hermanos. Y en lugar de tener tanto programa que a veces hacemos en las iglesias, centrémonos en las personas, en el crecimiento personal de los hermanos, en el entrenamiento de los hermanos y de los líderes, en nutrir a la iglesia con la palabra. Pero también debemos tener un cambio de conducta. Fíjese que los cambios reales en una iglesia comienzan cuando 2 o 20 miembros comienzan a vivir los valores de la vida devocional, predicar, hacer discípulos, la vida de célula. Estas personas, pues, se comienza con un pequeño grupo. Estas personas comienzan a impulsar grandes cambios en la iglesia. Es un cambio de conducta, de creer los valores a practicar los valores. Y estas son algunas preguntas que siempre inquietan. ¿Por qué a la iglesia le cuesta tanto hacer algo tan simple? ¿Por qué la iglesia hace tantas cosas que Jesús no mandó? ¿Por qué no podemos practicar lo que decimos valorar? Si decimos amar a Dios, ¿por qué nos cuesta tanto leer la Biblia? ¿Por qué nos cuesta tanto orar? Si decimos amar a nuestro prójimo, ¿por qué no le queremos ganar para Cristo? Entonces hay un cambio de conducta para que la iglesia comience a crecer. Y el día que la iglesia haga lo que Jesús le mandó a hacer, simplemente va a comenzar a crecer. Ahora, usted como pastor, anímese y motive a su gente a pasar de creer los valores a practicar los valores. Hay que desafiar a la gente a moverse de creer a practicar y nos vamos a dar cuenta que hay una gran diferencia en el reino de Dios.
En tercer lugar, hay un tercer cambio que es el cambio de escenario. No solamente cambio de enfoque, cambio de conducta, sino que necesitamos un cambio de escenario. Y el cambio de escenario implica que nosotros debemos de movernos geográficamente. La iglesia tradicional basada en departamentos está centrada en el edificio de la iglesia, en el edificio de las reuniones. Todo gira en torno al edificio. No hay nada que no se haga que no esté centrado en el edificio. Pues hay que romper ese paradigma. Debemos de empezar a movernos no solamente en el lugar de reuniones, en el templo, en el salón de reuniones, en el local, sino que también debemos de movernos a los hogares. Debemos de comenzar a dinamizarnos, a mover la iglesia a los hogares. El segundo aspecto está relacionado con el significado que tiene el hogar. No es lo mismo invitar a un amigo a la iglesia que no va a querer ir porque va a decir, uy, voy a entrar a un templo, a un lugar de culto, a un lugar de reunión. Y el hombre y la mujer posmoderno le temen a eso. El hombre y la mujer posmoderno le tienen temor a ser identificados como religiosos. Entonces, pero no tienen temor de entrar en relación en la comunidad de un hogar, a la comodidad de una casa. Entonces, esa es la virtud del sistema celular, que permite que las personas puedan llegar a una casa y estar en comodidad conviviendo en un hogar. Entonces, mire que es un aspecto geográfico, pero también es un aspecto del sentido. El abrir la casa no solamente es que me voy a cambiar geográficamente, no, sino que el enfoque es distinto, la comodidad del hogar, lo acogedor que es una casa, la confianza que genera una casa. Todo esto son factores que involucran que las personas se conviertan más adelante cuando empezamos a trabajar ya con el sistema celular propiamente. Y en el tercer aspecto está relacionado con nuestra responsabilidad de ir y hacer discípulos, predicar el mensaje del Señor, hablarle a otros de Cristo. Cuando nace la primera iglesia, ellos predicaban y enseñaban, según Hechos 5:42. Y esta primera iglesia no predicaba solo en el templo, como lo hacen muchas congregaciones hoy, solo predican en el lugar de reuniones, sino que también predicaban en las casas. Recibían la enseñanza, la palabra del reino en las reuniones generales, pero ellos iban y diseminaban el mensaje del evangelio en los hogares. Y ya vamos a la cuarta fase para terminar este videoblog. Y es que en esta cuarta fase debemos comenzar a implementar todos los elementos del sistema celular. Ahora que ya nos empapamos nosotros del sistema celular, ya entendemos que es la transición, ya hemos venido empujando la transición, ya comenzamos a hacer pequeños cambios o cambios algo significativos, ya hicimos cambios de enfoque, cambios de comportamiento, ya transmitimos la enseñanza de valores a la iglesia, hemos seleccionado las personas que están comenzando a practicar los valores de Dios. Ahora voy a comenzar a implementarlos. Voy a continuar con la enseñanza de valores, pero también voy a comenzar a hacer el pedido de hogares. Yo ya voy a empezar a seleccionar quiénes son los hermanos de la iglesia que yo los veo como candidatos a ser anfitriones para abrir yo mi célula en esos lugares, para abrir las células que yo quiero multiplicar. Yo debo ir identificando a estas personas. Como le decía, puede hacer que usted como pastor abra su célula modelo, modele cómo hacer las cosas y luego multiplique las demás células. O puede ser que usted abra 4 células o 2 células con personas que usted considera que pueden ser líderes. Entonces, usted identifica a la gente, identifica a los hogares, a dónde va a abrir esas células. Y una vez que ya tiene seleccionado esto, pues selecciona quiénes van a ser los ayudantes, el núcleo, quiénes se van a reunir en esa casa. O en su defecto, si usted ha seleccionado 5, 4, 6 personas de su iglesia, pues usted comienza con esas personas. Aquí hay 2 opciones: abrir la célula modelo o aperturar 2 o 3 células que a su defecto usted va a tener que supervisarlas como pastor. Y luego hace ya el lanzamiento oficial de las células. En un culto especial, en una actividad especial, en un servicio especial, usted presenta a los hermanos que usted considera que ya están listos para ser líderes. Obviamente ya ha venido trabajando con ellos durante un buen tiempo atrás y selecciona a los hermanos, los presenta junto con los hermanos que van a ser anfitriones y el núcleo, y hace una oración especial y los envía y los comisiona para que estos vayan y comiencen a compartir el evangelio de Cristo. Ahora que ya tiene el sistema implementado,
Usted debe de trabajar con la evaluación, que hay otro video que usted puede buscar aquí en nuestro canal, la importancia de la evaluación. Ahí explicamos cómo hacer la evaluación. Esto es parte de los elementos del sistema. Usted implementa la evaluación y a la vez implementa la escuela de formación de líderes, que es muy importante, que le va a permitir comenzar una nueva generación de líderes para multiplicar las células, o lo que algunos llaman el entrenamiento semanal de líderes y aprendices o colíderes. Una vez que hemos hecho todo esto, no debemos olvidar que para poder tener una iglesia celular debemos llenarnos de paciencia y poder correr con los que corren y caminar con los que caminan. No toda la iglesia va a entrar a la transición. Hay hermanos que se van a resistir y no van a querer. Trabaje con los que quieran. No se complique con la gente que no quiere. Trabaje con los que quieran. Y debemos tener en claro que hay que entrar en un proceso de transición, es decir, de creer los valores a practicar los valores, y que el Espíritu Santo debe ser nuestro compañero y ayudador en este proceso. Finalmente, quiero que hagamos un repaso de las 4 fases para la implementación, la transición y la implementación del sistema celular. Entendiendo que esto es un proceso, no es de la noche a la mañana, lleva un proceso de enseñanza y una transición. Primera fase, conocer y entender qué es la transición y el modelo celular. Segunda fase, enseñar a la iglesia sobre el modelo celular. Tercera fase, realizar el cambio de paradigma y acción. Aquí es donde están los cambios de enfoque, ¿verdad? Y cuarta fase, implementar los elementos del sistema celular. Aquí hacemos el pedido de hogares, el lanzamiento de las células, implementamos la evaluación e implementamos la formación de líderes. Si logramos hacer estos cambios, vamos a tener crecimiento en nuestra iglesia. Pero sobre todo, no olvide orar mucho, llenarse de paciencia, y que no es de la noche a la mañana. Esto va a requerir un esfuerzo constante para ver el fruto que usted desea. Soy su amigo y hermano en Cristo, el pastor Marlon Sánchez. Por favor, no se vaya de nuestro canal sin suscribirse. Dele por favor clic a suscribirse y active la campanita que le va a aparecer ahí, para que cada vez que subamos videos nuevos, usted pueda estar enterado de la estrategia y de los avances de la estrategia del sistema celular. Bendiciones para todos. No olvide suscribirse a nuestro canal Golf Channel, Marlon Sánchez y El Libro de la Vida, que son canales especialmente para difundir información sobre la Iglesia de Cristo. Bendiciones a todos.